Buenas tardes, mi nombre es María Elena Cárdenas Mosqueda y hablaré sobre la necesidad de sensibilización docente para atención de estudiantes con discapacidad en el Instituto Tecnológico. El Tecnológico de Culiacán atiende a cerca de 7,000 estudiantes, cuenta con un promedio de alrededor de 500 maestros, pero en general no se tiene formación para atención a personas con discapacidad. Y los nuevos ingresos que estamos teniendo en los últimos años han ido incrementándose el acceso a personas con discapacidad. Tenemos estudiantes con secuelas de parálisis cerebral, tenemos estudiantes con sordera, ceguera, problemas motrices y varias condiciones psicosociales. Y pues el marco legal nos pide que atendamos a estas personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, las leyes de Sinaloa, las leyes antidiscriminación que tenemos tanto en Sinaloa como en México nos piden que atendamos a los estudiantes con discapacidad y que no se les puede negar el acceso a la educación. En cuanto al contexto histórico global, observamos tres modelos. El primero es el de prescindencia, en el que se nos decía que tener alguna discapacidad era consecuencia de un castigo divino y la sociedad no necesitaba integrar en ella a las personas que tenían alguna discapacidad. Después vimos el modelo médico rehabilitador en el que se consideraba que todas las discapacidades eran una enfermedad y que como tal debían ser atendidas. Y después de esto, en los últimos años hemos observado el cambio de paradigma y tenemos el modelo social en el que se nos dice que todos los individuos, independientemente de nuestra condición de vida, somos sujetos de derecho y por lo tanto merecemos y debemos ejercer los derechos como cualquier otro individuo, independientemente de si tenemos o no alguna discapacidad. En cuanto al contexto histórico nacional, a pesar que desde 1860 tenemos leyes y escuelas de educación especial, realmente no se ha hecho un trabajo a profundidad, no se tiene suficiente investigación y en nuestro caso, en el Tecnológico de Culiacán, no existe un protocolo, ni leyes, ni reglamentos que nos indiquen qué hacer y cómo atender a los estudiantes con discapacidad. En el contexto social vemos cuatro etapas en las que claramente se observa cuál ha sido el lugar que se da a las personas con discapacidad en la sociedad. Primero teníamos la exclusión. ¿Qué es esto? La sociedad era un ente al cual no se le permitía el acceso a las personas con discapacidad. Estaban aparte, segregadas. Es cuando vemos en la historia lo que nos cuentan los amigos, los vecinos, nuestros abuelos, en los que nos dicen que las personas con discapacidad estaban encadenadas, amarradas, encerradas, ocultas. ¿Por qué? Porque eran excluidas de la sociedad. Después, conforme cambió el paradigma y entró el modelo rehabilitador, a las personas con discapacidad se les segregaba. ¿Qué es esto? La sociedad como tal reconoció su existencia, pero no por ello les dio un lugar dentro de la sociedad. Es cuando vemos el surgimiento de las escuelas de educación especial, los centros de atención múltiple, aquellos talleres de formación técnica para las personas con discapacidad. Después, hablando de la educación, vemos también que sigue la integración. ¿Qué es esto? Las personas con discapacidad ya eran aceptadas en la sociedad, ya eran aceptadas en las escuelas, pero no por ello se cambiaban las reglas, las acciones. Por ejemplo, un maestro exponía su clase sin hacer ningún cambio, independientemente de tener o no en su salón alumnos con sordera, con ceguera, ¿sí? Es decir, se decía que la persona con discapacidad, si quería formar parte de la comunidad regular,
lo que tenía que hacer era esforzarse más porque era ella la que se quería integrar y formar parte. Después de esto, tras la lucha de los colectivos de personas con discapacidad, vemos la sociedad actual. Vemos que a las personas con discapacidad se les incluye, es decir, se les permite formar parte y tener un lugar en la sociedad. Ya no vemos trabajos especiales para las personas ciegas, trabajos especiales para las personas que tienen problemas motrices. De hecho, vemos incluso que como sociedad nos estamos sensibilizando y estamos haciendo lo posible por reducir las barreras que les impiden a las personas con discapacidad y en especial en las escuelas a los estudiantes con discapacidad integrarse y lograr el aprendizaje correcto y completo de todos los contenidos de cada una de nuestras materias. Y en el Tecnológico de Culiacán, el problema que tenemos es que cada vez están entrando más jóvenes, más personas con discapacidad a las aulas y los docentes no estamos preparados para atenderlos. Entonces, nuestro objetivo es identificar las causas de deserción que hacen que estas personas con discapacidad abandonen la escuela, en especial el área de ingeniería en sistemas, que es en la que yo formo parte. El objetivo específico es lograr establecer la relación entre la deserción escolar de las personas con discapacidad y la falta de formación docente para los miembros de la academia que les atendemos. La resolución para atender este problema consta de 3 momentos. El primero es aquel que corresponde a las responsabilidades de la dirección, donde ésta debe gestionar todo lo necesario para eliminar las barreras que existen en cuanto a infraestructura, equipamiento. Hay que acondicionar los laboratorios, los talleres, las salas de prácticas, los pasillos de desplazamiento, por ejemplo, las rampas. Sí, todo esto son responsabilidades que corresponden a las áreas directivas. En cuanto al personal docente, nuestra responsabilidad está en el aula. Al momento de presentar los contenidos, por ejemplo, si yo tengo un alumno que tiene problemas auditivos, obvio que no voy a estar exponiendo mi clase y hablando solo al pizarrón. El muchacho nunca va a lograr ver o leerme los labios para entender lo que estoy diciendo. Si tengo un alumno que es ciego, pues al momento de hacer exámenes puedo pedirle que en vez de presentar un examen escrito, pues él presente el examen oral. Así le facilito a él el trabajo y le evito un poco de complicaciones. Y así se pueden ir generando propuestas de atención y evaluación para nuestros estudiantes con discapacidad. Y en cuanto al resto de estudiantado o incluso la comunidad académica, sí, todos los que son los maestros, los administrativos, todo el personal de la institución, se deben llevar a cabo campañas de sensibilización y de formación. ¿Por qué? Para que sepamos cómo dirigirnos a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes que tienen algún problema de discapacidad, sea física, sea motriz, sea psicosocial, y por lo tanto podamos generar un ambiente que permita y favorezca la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, sean estas estudiantes o incluso docentes, ¿sí? Para tener un mejor ambiente académico y por lo tanto lograr que los estudiantes con discapacidad puedan terminar su carrera. Pues las conclusiones son: primero, el ingreso a las universidades de personas con discapacidad es un hecho y el personal que trabajamos ahí debemos hacer todo lo posible por ayudarles a mejorar su tránsito en esta institución. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación como servidores públicos mostrar respeto por los derechos humanos y, por lo tanto, tener una sociedad más inclusiva. Aquí presento algunas de las referencias que usé para elaborar esta presentación. Gracias.